problema. Hola compañeros, pues como verán, no estoy en la clase, pero eso no impide, ¿no? Que les comparta parte de lo que leímos, justamente, ¿no? La modalidad virtual a veces nos da ventajas que pues con anterioridad no teníamos, ¿no? Entonces, pues les presento mi diapositiva, mi trabajo. Voy a presentar parte de lo que dice el libro de Eticidad, Raza y Equidad, América Latina y el Caribe. Bueno, comenzamos como que una parte introductoria, ¿no? De qué es lo que nos dice el resumen. Bueno, parte, ¿no? Del propósito de este trabajo, pues es identificar como que ese factor estructural eh, de la pobreza en las comunidades indígenas y afrolatinas, que tienen como que incrustadas, ¿no? Factores de corte sociocultural y económicos, ¿no? Que tienen mucho que ver a partir del orden histórico, ¿no? O sea, siglos este, de procesos históricos han hecho recaer, ¿no? En la pobreza de estos pueblos, y también de manera horizontal, por la cuestión discriminatoria, tanto étnica como racial. Bueno, toda esta discriminación étnico-racial, pues nos lleva a tres puntos importantes, a destacar, ¿no? La exclusión, la pobreza y la marginalidad, que a grandes rasgos, pues son muy presentes en los pueblos indígenas y afrolatinos. Y para dar como que contexto, ¿no? Y para recaer, ¿no? En cómo es que todo este orden social de la pobreza y de la marginalidad de estos pueblos, pues no, debemos entender primero, ¿no? Como que el panorama general de estos sectores de la sociedad, háblese del orden demográfico, social, económico y o cultural. Bueno, al inicio, ¿no? Pudieran notar que nos arroja ya las primeras conclusiones, perdón, de ese trabajo, que bueno, básicamente es una vez que ya entendimos el contexto general de los pueblos indígenas y pueblos afrolatinos en el Caribe y en Latinoamérica, pues ahora vamos a proponer, ¿no? O sea, ya entendimos cuáles son los factores importantes, ¿no? Que nos llevaron a todas estas cuestiones de la marginalidad, de la exclusión, de la pobreza de esos sectores. Ahora vamos a proponer, vamos a dar propuestas y recomendaciones sobre las áreas que son prioritarias trabajar con estos pueblos. Eh, en primera, el reconocimiento constitucional, ¿no? Si una persona no está contemplada, ¿no? Como un sujeto jurídico, como un ejemplo primordial, como un sujeto jurídico, pues no tiene acceso, ¿no? Además, elementos que un ciudadano promedio tendría, ¿no? Como la participación política, el acceso a la salud, a la educación, al conocimiento, etcétera, ¿no? Considerando un paradigma, ¿no? El paradigma de la diversidad cultural y de la pluralidad, que el autor, bueno, el libro menciona, ¿no? Que es la clave para la integración óptima de los afrolatinos y de los indígenas en el contexto de la globalización. Bueno, entonces, pues sí, no partimos de cuál es como que la problemática, cuál es el problema, que mucho tiene que ver, ¿no? Relacionado, muchos habrán relacionado esa lectura con muchas otras, ¿no? Que tienen que ver precisamente con, en el caso particular de México, con el proceso que llamamos el indigenismo, ¿no? Por parte de, entiéndase, parte de los legados de la antropología mexicana, pero después iremos avanzando más en eso.
Bueno, el problema, ¿cuál es el problema? Entiéndase el problema de los pueblos indígenas y afrolatinos y el problema que puede significar para algunos sectores los pueblos indígenas y afrolatinos. Entonces, hay dos vertientes, los problemas de los pueblos y el pueblo es el problema. En ese dos órdenes, no sé si me doy a entender, ¿no? Como que, ¿cuáles son los problemas de los indígenas y afrolatinos? Y en otra mirada, que los pueblos indígenas son el problema. Bueno, parte de los problemas de los pueblos tiene que ver con que son tratados como una minoría, ¿no? Y al ser tratados como minoría, pues no tienen representatividad, ¿no? Al menos en el coro de lo que conocemos como el- la dimensión nacional, pues no tienen voz ni voto, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues nada más exclusión y negación por parte de los demás sectores, de la población. Bueno, y esto está íntimamente relacionado porque la mayoría justamente, ¿no? Como ya lo hemos venido mencionando, pues viven en condiciones precarias, este, y al no ser sujetos jurídicos, al no ser reconocidos, por ejemplo, en el caso mexicano, anteriormente, ¿no? Porque ya se han venido haciendo reformas en estos rubros, al no ser reconocidos en algunas ocasiones en la Constitución, en, sí, en la Carta Magna que te deroga los derechos, pues tampoco, ¿no? Eres beneficiario de las oportunidades o de los beneficios que otorga esta misma Constitución. Y a pesar de eso, ¿no? El hecho de formar parte, ¿no? El hecho de ser un sujeto jurídico, el hecho de formar parte, ¿no? Por ejemplo, de lo que nosotros entendemos como Constitución, no significa, ¿no? No no está muy relacionado, no hay un ligue directo entre dejar la erradicación de la exclusión y la negación. Y bueno, vamos un poco, ¿no? Al caso mexicano, que justamente a mí esa cuestión, ¿no? De lo que el texto no lo menciona, pero lo puede decir entre líneas, ¿no? Y nosotros que ya hemos tenido como que alguna experiencia en la lectura de la antropología mexicana, o de eso que llaman la antropología mexicana, este, pues por ejemplo, ¿no? A mí siempre me sonaba, ¿no? Cuando iba avanzando, pues por ejemplo, ¿no? Me llamaba mucho la atención, me recordaba mucho a la cuestión, perdón, a los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez, incluso, ¿no? Los trabajos de Manuel Gamio, principalmente forjando patria, ¿no? Que podemos relacionarlo también con la lectura de Etnia contra Nación de Enrique Flores Cano, donde justamente, ¿no? Como que la otra parte es justamente la creación de un estado, y el impedimento son justamente el pueblo afrolatino y los pueblos indígenas. Bueno, parte de los conceptos claves, ¿no? Que nos guían durante esta obra tienen justamente que ver con las características de corte estructural en el mundo indígena y el mundo afrolatino, que no son más que tres que son como que muy desalentadores, muy desafortunados, ¿no? La pobreza, la marginalidad y la exclusión, ¿no? Estos tres rubros nos acompañan a lo largo de esta lectura, también nos invita, ¿no? A la reflexión, porque dice que la pobreza, la marginalidad y la exclusión forman parte de un déficit de la integración histórica, este, partiendo, ¿no? Del orden social, una integración social, y del acceso a los beneficios económicos.
Esto ligado, ¿no?, al sistema económico en el que vivimos actualmente, sistema capitalista, ¿no? El capitalismo este, eh, no permite el acceso correcto de la, justamente, ¿no?, de este paradigma de la diversidad cultural. Entonces, al no haber como que una transición limpia y una integración amena de los pueblos indígenas, pues entonces al ser muy abrasiva, ¿no?, el capitalismo con los pueblos indígenas y afro latinos, pues se les excluye de los beneficios, ¿no? Justamente el capitalismo neoliberal que muchos auguran que se está acabando, pero en lo personal creo que no, que sigue como que muy enraizado, y por eso como que la integración de los pueblos indígenas y afro-latinos pues no se ha logrado de la manera correcta. Bueno, ¿y cuáles son como los cuestionamientos importantes, ¿no?, durante este texto? Pues tendrá mucho que ver con el colonialismo interno. Esta construcción social eh, que viene primero, ¿no?, del colonialismo literal, del colonialismo de hace 500 años, el colonialismo científico, y cómo estas estructuras, cómo este orden del colonialismo se transforma en un carácter más abrasivo desde dentro, ¿no? Eh, en ese sentido de la exclusión, de la discriminación, del sentido de superioridad de algunos sectores dentro de Latinoamérica. Eh, pues sí, ¿no?, también se pregunta, ¿no?, si se ha propiciado la integración de estos pueblos, y de ser así, ¿cómo ha sido la integración? Bueno, entonces partimos de esta reflexión para entender la discriminación y la exclusión de estos pueblos. Bueno, ahora como que de manera más conceptual vamos abordando otros caracteres que son importantes para entender el orden de la discriminación, de la exclusión y demás factores que se van a ir sumando en la lectura. Bueno, hablamos de las categorías. Las categorías como un sistema y mecanismo cultural, económico y social que van a formar parte de un esquema de dominación. Retomemos pues o reflexionemos pues con lo anterior, ¿no?, de los colonialismos internos, cómo esos sistemas y mecanismos impiden el acceso de manera equitativa a un número determinado de personas al disfrute de bienes simbólicos y de consumo, ¿no? Bueno, parte de estos sistemas de dominación y de lo que podríamos empezar a ligar con el colonialismo interno, tiene que ver con las conceptualizaciones de raza y de etnia. Básicamente, raza, hay una vinculación directa, ¿no?, con las características biológicas de una persona, ¿no?, sean genotípicas o fenotípicas, ¿no? Principalmente color de piel, estatura, eh, básicamente, ¿no? Y etnicidad, etnia, se suma, ¿no? Es transversal con el carácter cultural. Sin embargo, es difícil en ocasiones separar la raza de la identidad étnica, ¿no?, de la etnicidad. Bueno, esto es como que parte ya de lo final, porque pues en esta ocasión, en esta presentación, me voy a enfocar principalmente hacia el tema del orden indígena, ¿no? No excluyendo al grupo afrolatino, sino entonces, bueno, partimos de los indígenas hoy.
la pobreza. O sea, les digo que estos conceptos, pobreza, marginalidad, discriminación, se acompañan a lo largo del texto. Este, no solo los indígenas hoy viven en pobreza, sino que no tienen acceso a la educación ni a la salud, su hábitat está siendo deteriorada, ¿no? Justamente por lo peleado, lo difícil, que no lo difícil, sino lo voraz que es el capitalismo neoliberal, que justamente deteriora el hábitat de sus pueblos. Al desconocer sus derechos, pues hay un atropello justamente, no solo eh, de los que, um, ay, olvidé la palabra, no solo de los que representan físicamente en persona el capitalismo, las transnacionales y diversas organizaciones que atentan contra el territorio, la identidad y demás aspectos de los pueblos indígenas, al haber un desconocimiento de los derechos o al no haber derechos, se permite ese tipo de atropellos, tanto a los derechos colectivos como a las libertades, que justamente tienen que ver también de un colonialismo interno, ¿no? Al haber un sentido de superioridad y de que estos otros no tienen el valor de un ciudadano común, de un ciudadano mexicano, hablemos del caso mexicano, en el tanto de Latinoamérica, pues hay un sentido de superioridad, ¿no? De un colonialismo interno, este, que va marginalizando al pueblo indígena y afro-latino y a los afrocaribeños, que es parte, ¿no? Es un proceso justamente histórico que en donde podemos encontrar la coyuntura o el desplace total de estos a partir de la mitad o de por ahí de la mitad del siglo XIX, justamente con el sentido de la formación del Estado-Nación, ¿no? En el caso de México, inicia a partir de lo que conocemos como eh, las leyes de reforma, la ARESO, de lo que llamamos el indigenismo mexicano, ¿no? Este asistencialismo, este asistencialismo, ¿no? Paternalista de la antropología coludida con el gobierno, buscando el sentido del cambio social. Y bueno, ¿por qué los indígenas de hoy viven todas estas desigualdades? Justamente tiene que ver con otro carácter meramente conceptual, que de lo conceptual pasamos a lo real, ¿no? De lo conceptual a lo tangible, a lo que podemos observar y tocar eh, de manera ejemplificada, no tengo muy claro eso, tiene que ver con las construcciones sociales. Son tres, básicamente. La otredad naturalizada, el racismo científico y las razas. Estas tres construcciones van a ser fundamentales para otro tipo de, otro tipo de orden de marginalización. Bueno, la otredad naturalizada este, tiene que ver con que la noción de superioridad racial europea se contrasta, ¿no? Con la supuesta inferioridad y salvajismo de las periferias. La otredad naturalizada surge, ¿no? A partir de lo que se conoce como el darwinismo y posteriormente del darwinismo social. Se naturaliza ser diferente, bueno, se naturaliza la, la diversidad, pero se toma, ¿no? Como también un sistema que va a funcionar como un sistema de superioridad.
Parte del racismo comienza igual también por parte científica, que el racismo básicamente es un acto político que justifica los procesos de dominación interna, este, de una dominación interna de tipo colonial, ¿no? Este, y pensemos, ¿no? En hace 500 años, y demás acciones, ¿no? Parte del racismo surge también con la noción de la cristiandad. Parte de la cristiandad forma parte de la construcción social del racismo. El racismo va a brincar al racismo científico justamente pues, con lo que ya conocemos, ¿no? Parte de los inicios del positivismo, el evolucionismo y así sucesivamente, ¿no? Y el sentido de raza funciona, ¿no? Como un mecanismo de exclusión y sumisión social. Ejemplos hay muchos, ¿no? El lado europeo, el que tengo aquí presente en este momento, el, el régimen nazi, junto con la superioridad junto con la construcción social de la raza aria, ¿no? De la superioridad racial frente a frente a otros grupos eh, físicamente distintos. Bueno, y hay tres órdenes, tres esquemas, otros tres mecanismos que sí son como que muy agresivos cuando son usados, es la discriminación, la segregación y los prejuicios. Estos tres pueden ser de corte racial, religioso o político. Partimos de un prejuicio, ¿no? Que es como lo que es como esas ideas que tenemos de algo, ¿no? Este, sí, es sostener puntos de vista preconcebidos de un individuo de un grupo, ¿no? Por ejemplo, pensar en ese sentido de que todos los negros o que los negros eh, tienden a robar o que los indígenas son flojos y los pobres son pobres porque quieren. Esos son como que prejuicios previos, ¿no? O preconcebidos de un individuo basado en chismes, en habladurías, este, y básicamente eso es un prejuicio. La segregación es mantener, darle un espacio exclusivo, distanciado, a un grupo, ¿no? De manera ejemplificada, por ejemplo, eh, saliéndonos un poco del contexto latinoamericano, en Estados Unidos, desde los años 70 o hasta los años 60, pues la comunidad afrodescendiente tenía que sentarse hasta la parte trasera, ¿no? de los transportes públicos, diferenciando, ¿no? La parte de, de la gente blanca, de la gente negra, como un mecanismo, ¿no? Este, con un mecanismo, ¿no? Que mantiene a distancia y reserva espacios para determinados grupos. Y bueno, la discriminación supone un trato distinto en el ámbito de la vida social, en el que al participar este grupo puede sentirse humillado, no puede sentir justamente la, al participar, ¿no? En el orden de la vida, siente, se siente este, como este carácter, ¿no? De lo que conocemos como la humillación, eh, golpea directamente hacia sus grupos.
Y bueno, eh, también, ¿no? En el caso latinoamericano tenemos categorías que están relacionadas absolutamente con lo anterior. La categoría indio, que es un concepto, algunos lo llaman colonizante, bueno, no sé, en algunos casos puede ser reivindicativo. Bueno, la categoría indio, ¿no? Que tiene casi 500 años, y mestizos, que ya es justamente a partir de los procesos de colonización y de la, bueno, que tiene que ver justamente con las colonias y los virreinatos de la, de la Nueva España en Latinoamérica. Y justamente parte de lo que les mencionaba, como que al inicio, era de la conformación del Estado-Nación. Eh, los indígenas y los afrolatinos significaban, o en algunos casos significan, un impedimento para la conformación del Estado-Nación. Ya tendrán más claro, ¿no? Este concepto de Estado-Nación, que es justamente el proceso homogenizante de un grupo, ¿no? Una única lengua, el único proceso de alfabetización, un mismo sistema económico, pues eso, ¿no? Justamente lo que los autores de 1900 en el orden social hablaban, ¿no? Incluso a mediados o la primera mitad del siglo XX, parte de lo que hablaban, ¿no? Y retomo parte de lo que mencionaba pues, el Batalla, hablaba de un México imaginario y un México profundo, pero al estar hablando, ¿no? De contexto latinoamericano, pues me parece pertinente, ¿no? Hablar de esta Latinoamérica imaginaria y profunda, ¿no? Que son las realidades que se buscan ver, ¿no? De, se busca la homogeneización, o se ha buscado la homogeneización de los países, de las naciones, a través de este concepto, ¿no? Del Estado-Nación, que es como lo imaginario, ¿no? Y la profundidad de esto tendría que ver justamente con que hay muchos mini países en cada país, ¿no? Muchas pequeñas naciones, este, que son muy diversas, tanto cultural como socialmente. Y pues eso. Y con anterioridad, ¿no? Les mencioné al menos 6 mecanismos, este, que son meramente violentos, ¿no? Tienen que ver desde la violencia física, estructural, este, darles un espacio a los otros muy aparte, eh, señalarles que son inferiores, que ese grupo es inferior a otro y demás, ¿no? Entonces también hay mecanismos no violentos que también abonan a todos esos problemas de, la, de los pueblos indígenas afrolatinos y afrocaribeños. Este, bueno, ya les comenté en ocasiones anteriores, pues el indigenismo, ¿no? Cómo el indigenismo abona a todas esas cuestiones, porque, bueno, buscaban justamente, ¿no? El cambio social, de, el cambio social de estas comunidades, para, como en el sentido de llevarles el progreso, ¿no? Porque el indigenismo está íntimamente ligado con el Estado. Bueno, al menos el periodo que se conoce como el indigenismo estaba coludido, ¿no? Con el gobierno, este, llámese el caso INI, INPI y demás, que con una buena onda o con una buena intención se llevaba el progreso a los lugares indígenas, ¿no? Llámese la campenización, de estos pueblos, de cambiar, justamente, ¿no? El arado por los tractores, ¿no? Para que produjeran más,
entrarán al sentido ya no del consumo propio, ¿no? Sino de la venta del producto para la comercialización de su producto. Es de la educación, en el sentido de que hay muchos pueblos con distintas lenguas, entonces vamos a llevarles escuelas, ¿no? Donde se va a enseñar también el español, ¿no? En el sentido también de la homogeneización. Y otro punto que me pareció relevante, la folclorización de estos pueblos, háblese de lo que conocemos como de valorizar al indio muerto y descategorizar al indio vivo, básicamente, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? O sea, es como abstraer o tomar algunos elementos, categorías de los pueblos indígenas, este, y llevarlos, ¿no? Como que a un carácter del imaginario social, este, que también tendrá que ver justamente con este esquema de símbolos que van a abonar a la construcción del Estado-Nación. Bueno, y al final, o ya empezando en el declive, ¿no? Terminado ya la lectura, se nos pregunta, ¿no? ¿Por qué ser indígena debe ser sinónimo de pobreza? Eh, o desde cuándo pasa, ¿no? Que justamente ya lo vi como parte del panorama. Este, ¿Por qué ser indígena significa ser pobre? Bueno, tiene que ver justamente con un orden estructural de la cuestión étnico-nacional. Y desde cuándo lleva sucediendo esto, pues eh, lo más cercano y lo más tajante, parte de las reformas liberales del siglo XIX. Parte de las primeras conclusiones que nos daban, y acá como que comienza a abonar mucho más, dice que son las experiencias que ha demostrado, nos mencionan, perdón, que la experiencia ha demostrado que el reconocimiento constitucional, el hecho de ser reconocido como un sujeto, como un ciudadano dentro de la Constitución, afrocaribeños, afrolatinos, indígenas, dentro de la Constitución, no es signo de que exista un cambio dentro de la situación histórica de la marginalidad y la exclusión. O sea, es un paso importante a seguir, sí, sí, porque permite, ¿no? Entonces, ahora la lucha de estos pueblos al estar considerados como sujetos constitucionales y del orden legal. Y pues nada, ¿no? Eso es como que parte de las reflexiones que pude rescatar de esta presentación.